Nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del Reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Gracias a todos por estar aquí, es una bendición de verdad poder compartir con ustedes y seguir con esta serie de Barro en sus manos, que es una serie que hemos estado disfrutando mucho, donde estoy seguro que Dios nos ha estado hablando. Así que hoy queremos también poder profundizar un poco más sobre la vida de otro personaje bíblico. Y hoy vamos a estar hablando de Pedro. Pedro es un personaje muy interesante, ¿verdad? Porque es un personaje muy protagonista en todos los evangelios y en el Nuevo Testamento. Es muy protagonista, pero ay Dios, ya, perdón un segundito. Y es un hombre que tiene características muy interesantes. Vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias, Dios, por esta tarde. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Te pedimos, Dios, que puedas hablar hoy a nuestro corazón, que puedas hablar lo que tú has planeado para cada uno de nosotros, Dios. Ponemos en tus manos este rato, Señor, esta charla, Dios, y que hagas conforme a tu voluntad, Señor, lo que quieras hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Pedro, que está en la Biblia, que es el que conocemos como uno de los apóstoles, llamado inicialmente como Simón, es un hombre que nace en Betsaida, en Galilea. Muere en Roma entre el 64 y 67 después de Cristo. Y este hombre era un pescador en el mar de Galilea hasta que dejó su casa en Capernaum para unirse a los discípulos de Jesús en los primeros momentos de predicación de Cristo. Junto a él se unieron otros pescadores como Santiago y Juan, que eran parte del núcleo inicial de los discípulos de Jesús. Y hay algo interesante porque Pedro era un hombre que carecía de estudios, a diferencia de lo que vimos la semana pasada con Pablo, que era un hombre totalmente que conocía la ley a profundidad. Aquí encontramos el opuesto total de un hombre que no tenía conocimientos ni estudios en todo lo que era la teología o lo que eran los conceptos bíblicos o de religión de aquel momento. Y a pesar de que él carecía de estudios, pronto se distinguió entre los discípulos por ser de una fuerte personalidad y por tener una cercanía grande con Jesús, siendo muchas veces el portavoz del grupo de discípulos. A través de los evangelios puede tratarse o podemos darnos cuenta del perfil bastante complejo de personalidad que tenía Pedro. Yo quisiera, decían en el colegio con la mano levantada, una característica de Pedro, que alguien se acuerde. Enojón. Ojalá que a mí no me recuerden así, es la primera que nos acordamos. Otra más, una más. ¿Cuál? Impulsivo. ¿Verdad? Que recordamos a Pedro como exactamente como ese enojón impulsivo. Dice esto que Pedro era sencillo, generoso, pero sí, ciertamente dice que era impulsivo en sus intervenciones o en su forma de actuar, y que a veces denotaba inclusive una falta de comprensión auténtica del mensaje del maestro. O sea, Pedro era un tractor que iba sí o sí a donde fuera. Tal vez a veces ni siquiera entendía lo que Jesús estaba diciendo.
Pero él iba, él era fiel, estaba ahí y no tenía todo el conocimiento, pero era una persona que caminaba con el maestro. Posiblemente Jesús muchas veces se hospedó en la casa de la familia de Pedro. Posiblemente fue huésped de la familia de donde procedía la mujer de Pedro. Y muchos por ahí le reclaman o dicen que Jesús le reclamaba, que Pedro le reclamaba a Jesús. ¿Qué cosa? ¿Que le sanó? ¿A quién le sanó? ¿A quién le sanó? Bueno, dicen por ahí, eso no está en la Biblia, de que él reclamara eso, pero bueno, tal vez era un tema que tenían que conversar entre ellos dos. No, son una bendición, las suegras son una bendición. Yo, gracias a Dios, solo tengo una. Espero que usted también solo tenga una suegra. Pero sí, son una bendición. Estamos hablando sobre barro en las manos. Y por eso yo quiero primero que todo hablar sobre el barro. El barro es un material que es barato, que no es elegante, que es bastante común. Y el único valor que se encuentra en el barro es cuando ha sido moldeado o formado para alguna función o para algún objetivo. Estuve el jueves y viernes en la zona de Guanacaste y estamos haciendo un proyecto en una calle que no tiene cunetas, no tiene nada, y es terrible. El carro mío es blanco y viene color rojo café, lleno de barro. El barro es terrible, no sé si alguien ha metido los pies en barro, es fatal. Y estamos hablando de barro en las manos, y lo primero que vemos sobre el barro es que el barro es algo que no tiene valor en sí mismo, sino que el valor es a partir de la forma o el moldeo que se le dé. Y en la historia de nuestra cultura se observan hermosos monumentos o utensilios que fueron diseñados con barro y que en la actualidad se encuentran en museos o lugares turísticos, y dichos elementos de barro tienen un gran valor por la obra maravillosa que muestran. Ahora bien, como dice Isaías, vean lo que dice Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro, y tú el que nos formaste, y así que obra de tus manos somos nosotros. Señor, tú eres nuestro Padre y nosotros somos barro. Y esto es lo que hemos estado hablando durante la serie de Barro en tus manos, entendiendo que nosotros, nuestro único valor es cuando estamos en las manos de aquel que puede formar y hacer algo más allá de lo que nosotros podríamos haber imaginado con nuestra vida. Y hoy hablaremos entonces de uno de los procesos que tiene un alfarero para hacer una vasija. No es el único proceso, pero es uno de los procesos, y el cual vamos a también a verlo reflejado en la vida de Pedro. Y hay 4 momentos en el proceso para hacer una vasija o para diseñar una vasija. El primero es el concepto, ¿verdad? Uno tiene la pelota de barro y uno piensa, ok, ¿qué voy a hacer? Una vasija estirada, un vaso, una taza. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta vasija o con este barro? El segundo elemento es el moldeado, donde empezamos a trabajarlo, donde empezamos a amasar, donde empezamos a homogenizar todo el material, a eliminar tal vez algunas impurezas que sintamos y ir probando ese material, qué tal está su consistencia, qué tal está funcionando. Y un tercer elemento que sucede algunas veces es cuando ya tenemos algo medianamente formado, que por alguna diferencia de grosores en las capas o por alguna carencia o exceso de algún material en el barro colapsa. Y en el momento que colapsa, el alfarero lo toma, lo vuelve a hacer una pelota y vuelve a empezar a construir esa taza
pero ya sabiendo cómo ahora tiene que hacerla, agregando aquello que faltaba o quitando aquello que estaba excediendo en el proceso del amasado para lograr este elemento. Y estos 4 elementos los encontramos en la vida de Pedro. Y el primer elemento que encontramos en la vida de Pedro es la idea del alfarero. Y dice Juan 1:42, dice: luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Y Jesús lo miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Es interesante porque esta es casi la primera vez que Pedro o Simón se encuentran con Jesús. Él llega, su hermano Andrés, que había sido discípulo de Juan el Bautista, se dan cuenta que Jesús se bautiza y se dan cuenta que Juan les dice: este es el Cristo, o este es el camino, o este es al que tienen que seguir. Y entonces ellos van y le cuentan a su familia y conocen a Jesús. Y es en este primer encuentro que Pedro tiene con Jesús, llamado Simón, que Jesús le dice: y ahora te llamarás Pedro. Y es muy interesante porque para entender esto necesitamos entender el significado de los 2 nombres. Dice que Simón o Simeón en hebreo significa el que escucha la palabra de Dios. ¿Qué significa? Y Jesús le dice: pero ahora te llamarás Cefas, no Sebas, ¿verdad? Ese es otro. Te llamarás Cefas, que significa Pedro, Pedro. Y es interesante porque desde el inicio, aquí en la viña tenemos una frase que a mí me encanta. Dice: en la viña todos jugamos. ¿Alguien la ha escuchado alguna vez? En la viña todos juegan. Y esto nos invita a pensar que más que gente espectadora de ver lo que Dios quiere hacer, hay una alta invitación a que seamos partícipes en el desarrollo del reino de Dios. No vemos la iglesia como un estadio de básquetbol con 10 personas jugando y 90,000 personas gritando alrededor, sino que vemos la iglesia, la vemos como una cancha llena de 90,000 personas y solamente 5 afuera gritando, los que no quisieron jugar. Todos juegan. Y me encanta porque desde que Jesús conoce a Pedro, le dice: ya no te vas a llamar el que escucha la palabra de Dios, que se podría asemejar como a un aprendiz. ¿Y cuántas veces nosotros simplemente estamos escuchando y escuchando y escuchando y escuchando? Pero en el corazón de Dios hay un gran interés porque nosotros participemos en el reino de Dios. Y Jesús le está diciendo a Pedro: ya no serás aquel que solamente escucha, sino que vas a ser esa roca sobre la cual voy a poder edificar. Esa roca que va a ser un elemento fundamental para construir. O sea, te voy a hacer parte de mi reino y te voy a hacer protagonista. Y esto me encanta porque es desafiante. Es la primera vez que Pedro ve a Jesús y esta es la invitación que le está haciendo Jesús a Pedro. ¿Recuerdan aquella frase que está en la Biblia también que dice: de oídas te había oído, mas ahora, ¿qué dice? Te conozco, mis ojos te conocen. Y esto es lo primero que encontramos en el corazón de Jesús cuando encuentra a Pedro. No quiere que sea un seguidor más, un oidor más de lo que de él. Quiere que sea un partícipe activo de su reino. Y esto lo vuelve a confirmar entonces en Mateo 4:19, cuando sucede una pesca milagrosa, y que muchos ya conocemos este pasaje. Y luego de que Jesús los invita a lanzar las redes después de que han estado toda una noche sin poder pescar, y lanzan de nuevo las redes
y esas redes se llenan de peces y se cargan varias barcas. Y una vez que sucede esto, Jesús les dice en Mateo 4:19, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Entonces Jesús tenía dos imágenes sobre Pedro. Una, que fuera una roca activa, participante en su reino. Y la número dos, que me encanta, que también Jesús conoce cuál es la profesión de Pedro. Sabe cuáles son sus características, sabe cuáles son sus cualidades. ¿Quién de aquí tiene cualidades positivas? El que no levanta la mano, al final oramos por usted. Sobre estas cualidades positivas, el Señor quiere glorificarse. Y sobre estas cualidades positivas, el Señor quiere glorificar su reino. Y a Pedro, que era un hombre pescador, no le dice, deja lo que sos y hazte una persona totalmente diferente, sino que le dice, te voy a hacer pescador, pero de hombres. Te voy a hacer maestro, pero para mi gloria. Te voy a hacer contador para mi reino. Y lo primero, cuando entendemos que estamos en la mesa, en las manos de ese alfarero, es que tenemos que tener en cuenta que Dios ha soñado algo para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted es nuevo en la fe o si tiene muchos años, pero si algo Dios ponía en mi corazón fuertemente, es que Dios ha soñado un plan para usted. Vea lo que dice Jeremías 1:5. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Y esto nos habla que hay un Dios que nos conoce a todos, que nos ha soñado a todos. Y la pregunta que podemos hacerle hoy a Dios es, Señor, ¿qué plan tenés para mi vida? ¿Qué quieres hacer con las cualidades que me has dado? ¿Qué has soñado para mí? Si hay algo que es emocionante cuando uno está recién ennoviado, ¿cuántos tienen novio o novia en este lugar? Bueno, ahora vamos a orar por eso también. Si hay algo emocionante cuando uno está recién ennoviado, es que uno sabe que la otra persona está pensando en uno 24 horas al día, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién ha pasado por ese proceso? Es hermosísimo. Casados también. Eso, gloria a Dios. Muy bien. Dios nos ha soñado desde la eternidad a cada uno de nosotros. Jesús ha soñado un plan maravilloso que desea que vivamos. Él nos ha imaginado, algunos como un vaso alto, otros como una vasija, otros como un florero. Pero nos ha soñado con características específicas que Él quiere plasmar en cada uno de nosotros. Y así fue el acercamiento con Pedro. Entonces, el número 1, la imagen o la idea del alfarero. Y Dios ponía fuerte en mi corazón para esta noche que cada uno de ustedes recordara que Dios tiene un plan, que Él los ha soñado y que Él quiere completar una obra en cada uno de ustedes. Amén. El segundo, entonces, es el modelado, ¿verdad? El modelado. ¿A quién le han hecho un masaje? Yo soy terrible para los masajes, me duele y yo sé que tienen que hacerlo porque tal vez a uno le duele la pierna o algo, pero es doloroso. Bueno, también estar en las manos del alfarero muchas veces es doloroso. Y quiero ver 5 momentos donde el alfarero moldeó cosas en la vida de Pedro que van a ser importantes para los siguientes puntos que vamos a ver después. En el moldeado, Pedro decide seguir a Jesús y empieza Jesús a trabajar cosas con él. Y vamos a ir conociendo entonces ahora sí el corazón de Pedro. Dice Mateo 14, 28, 31. Entonces Pedro le respondió:
Jesús, si eres tú, ordena que vaya hasta ti sobre el agua. Jesús se había quedado en la orilla del mar, y ellos se fueron en la barca. Jesús vino caminando, pero no saben si era un fantasma o qué estaba pasando, y Jesús les dice: tengan paz, soy yo. Entonces Pedro, ¿verdad? Una vez más, que habíamos dicho, impulsivo, ¿verdad? Y lanzado. Bueno, entonces si es usted, mande que yo vaya. Pedro pudo haber dicho: bueno, que dicha que eres tú, Jesús, termina de caminar y móntate en la barca con nosotros. No, pero el hombre siempre buscaba algo más, adrenalina. Si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. También la parte impulsiva de él no solamente es negativa, es algo positivo, porque le ayudaba a tomar retos, a poder caminar y poder aceptar algunos retos que se encontraba. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse gritó: sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Y la primera enseñanza que vemos ahí es la importancia de siempre estar enfocados en el Señor. Podemos tomar retos, podemos tomar algunos riesgos en nuestra vida, y dentro de lo impulsivo que era Pedro, y se lanza al agua, posiblemente sin pensar en nada más, por ser impulsivo, una vez más, empieza a caminar, pero empieza a ver todas las circunstancias que están alrededor. Y Jesús quería enseñarle que solamente enfocándose y poniendo los ojos en Él podría lograr su cometido. Vean que Pedro es un hombre que inicia las cosas, pero de pronto se apaga, de pronto duda, de pronto tiene una fuerza de arranque muy buena, pero de pronto se apaga. El segundo que lo encontramos en Lucas 9:33. Dice: mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otra para Elías. Jesús se había retirado con un grupo pequeño de discípulos a un monte donde se encuentran con Moisés y Elías en una aparición, un momento glorioso que está sucediendo ahí en ese lugar. Y me hace gracia porque el texto lo dice. Pedro, sin saber lo que está diciendo. ¿Ustedes les ha pasado estar con alguien que no puede estar callado? Y que siempre tiene que estar diciendo algo. Y cuando entra el silencio, como que entra en angustia y algo tiene que decir. ¿Quién conoce personas así, sin señalar a nadie? Algunos ya se echaron. Y Pedro necesitaba hacer algo. Está en un momento glorioso donde Jesús lo lleva para enseñarle cosas, y él necesita hacer algo. Él necesita decir algo. Él necesita que se le ocurra algo. Y entonces dice, sin saber lo que está diciendo, propuso que hicieran 3 enramadas, que hicieran 3 ranchitos, que hicieran ahí 3 aposentos para que se quedaran Jesús, Moisés y Elías. En el momento más glorioso. Luego de esto Jesús le muestra que el propósito no era quedarse ahí, el propósito era ir al pueblo. Y una vez más vemos la impulsividad de Pedro. El tercero lo encontramos en Mateo 17, 19, 20. Aquí están todos los discípulos y entonces dice en el verso 19: entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? A un demonio que estaban intentando expulsar. Por vuestra poca fe, les respondió. Os aseguro que si tuvieras fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrías decirle a esta montaña: trasládate de aquí a allá, y se trasladaría. Para vosotros nada resultaría imposible. Una vez más, encontramos un hombre que Jesús los comisiona a sacar un demonio. Jesús se aparta, posiblemente por no estar con Jesús, posiblemente por no saber si van a lograr, no lo logran.
Y Jesús les dice, les faltó fe. Una vez más, ¿por qué dudaron? Esos eran los que caminaban lo más cercano con Jesús. Dos más. Juan 18, 10, 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Aquí estamos ya casi en la parte final del ministerio de Jesús. Y aún así Pedro sigue siendo la misma persona impulsiva. Yo no sé, aquí en la viña decimos una frase, sin confrontación no hay cambio. Yo no sé cuántas veces Jesús habrá confrontado a Pedro y decirle, Pedro, bájele. Y estamos en la parte final y una vez más. ¿Cuántos trabajan con personas? Y con computadoras. Qué complicado, ¿verdad? Trabajar con personas. Está en la parte final del ministerio y una vez más Pedro vuelve a sus andanzas, sus impulsividades y saca una espada, le corta la oreja. Dominio propio. Y un punto más. Y Jesús en Juan 21, 17 le dijo la tercera vez, Jesús le pregunta 3 veces esto y estamos en la tercera vez que le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Verdad? Y uno una vez más encuentra el corazón de Pedro con el Señor enfrente, en una conversación deliciosa donde Jesús le está preguntando que si lo ama y le está diciendo, apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas, cuida mis ovejas. Y Pedro se desespera, una vez más, la impaciencia. Se desespera porque él quería que ya con la primera pregunta todo estuviera solucionado. Pedro fue testigo de multitud de milagros, de multitud de enseñanzas, las cuales algunas veces ponía en práctica, las cuales otras no bajaban a su corazón. Pero estoy seguro que él pudo ser un hombre totalmente amasado en las manos de Jesús, Dios moldeándolo. Pero llegamos a un punto que es el tercer elemento del proceso de la vasija. Cuando la vasija se deforma o cuando la vasija colapsa. Dice Mateo 26, 69, 75. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús, el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró. Luego de que Jesús le transmite lo que él veía en él, que iba a ser un pescador de hombres, que iba a ser la roca. Luego de que Jesús invierte años en él, en su carácter, enseñándole, llega el momento clímax donde todo se derrumba. Y es que muchas veces nosotros en la vida cristiana necesitamos algunos otros elementos
para que el Señor pueda completar la obra en nosotros, que son los que vamos a ver ahora más adelante. Pero muchas veces el simple hecho de conocer a Jesús, en un conocimiento racional, el simple hecho de leer la Biblia, el simple hecho de hacer algunas prácticas, no transforman o no terminan de transformar nuestro corazón. He conocido personas con conocimiento supremo sobre el Señor, un conocimiento profundo, y sus vidas terminan totalmente alejados del Señor. Y un hombre que había caminado con el Cristo, con Jesús, codo a codo, cuando llega el momento clave, se derrumba, lo niega, maldice. Y no solo sucede esto, sino queda todo por terminado y vuelve a su antigua vida. Y es cuando la vasija entonces, que se había estado formando, colapsa, y el alfarero debe tomarla de nuevo y empezar a moldearla. A moldearla sabiendo que tal vez hay algo, algún elemento que faltó. Y es un elemento que es fundamental para que la obra de Cristo funcione en nosotros. Y es el cuarto elemento o el cuarto punto que quiero compartir con ustedes hoy, que es la reconstrucción del alfarero. Dice Juan 21, 15 y 17. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos. Le dijo Jesús y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Y tercera vez le volvió a preguntar Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y él le dijo: sí, Señor, tú lo sabes, yo te quiero, apacienta mis ovejas. Jesús se encuentra con Pedro y vuelven a suceder dos cosas poderosas. Va, lo busca y los encuentra una vez más pescando. Les dice: ¿han podido pescar? Y Pedro le dice: no hemos podido pescar. Le dice: lancen las redes. Y una vez que lanzan las redes, vuelve a suceder una pesca milagrosa. Y Jesús sabe, y Pedro sabe que Jesús está ahí. Y dice la palabra de Dios que Pedro se viene delante de todos y se sienta en la orilla del mar con Jesús y tienen una conversación de reconciliación. Y el primer elemento que necesitamos para que el alfarero pueda completar la obra en nosotros es tener un profundo sentimiento de gracia redentora en nosotros. Imagínense lo que pudo haber sentido Pedro después de haber caminado con Jesús tantos años, haberlo negado y que ahora Jesús venga a buscarlo. Y este sentimiento de humildad, de sentir que él tal vez ya no merecía lo que estaba haciendo Jesús por él en ese momento, transforma su corazón. Para poder ser una obra completa en las manos del Señor, necesitamos reconocer que no somos dignos y que es solo por su gracia que hemos sido alcanzados. Necesitamos esa cuota de humildad que hemos hablado durante este mes en otros personajes también, de saber que solamente por la gracia del Señor somos lo que somos. Un corazón que se le ha perdonado, un corazón que se le ha amado cuando no merecía, es un corazón que se transforma. Y el segundo lo encontramos en Hechos 1:8, dice: pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra.
Y en Hechos 2, 1, 4 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu concedía expresarse. Y el segundo elemento que necesitamos cuando usamos barro en las manos del Señor es que necesitamos tener un encuentro o ser guiados por el Espíritu Santo. Dos cosas que necesitamos fundamentales: reconocer su gracia en nosotros y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. 3 años posiblemente pasaron de Pedro caminando al lado de Jesús, pero no es hasta el momento donde Pedro es redimido de su pecado o es perdonado profundamente, y cuando tiene un encuentro con el Espíritu Santo, que realmente la visión que Jesús tenía para él empieza a suceder. Luego de esto cuenta, justamente después de ese evento, el primero que da un discurso ante miles de personas es Pedro. Y dice la palabra de Dios que 3,000 personas se convierten en este discurso, en esta prédica. Aquel que se avergonzó ante un grupito de 2, 3 personas de hablar del Maestro, una vez que la gracia y el poder del Espíritu Santo están con él, convierte a 3,000 personas. Aquel que sacaba la espada, que se defendió humanamente, espera pacientemente en la cárcel a lo que el Señor quiera hacer. Aquel que le había faltado fe para caminar sobre el agua, que le había faltado fe para echar fuera un demonio, ahora dice la palabra de Dios que camina y que su sombra sanaba enfermos. Y aquel que no tenía un futuro y que posiblemente hubiera pasado inadvertido en la historia de este mundo, se vuelve en uno de los pilares de la iglesia del Señor. Una vez que Jesús es crucificado y que Pedro vuelve a ser pescador, su historia pudo haber terminado ahí, pero es porque él reconoce la gracia de Dios y reconoce el poder del Espíritu Santo en él, que esa vasija entonces llega al término que el alfarero había soñado. Amén. La historia de Pedro nos recuerda que nuestra vida tendrá un cambio cuando seamos testigos de su gracia y dirigidos por su poder. La historia de Pedro nos recuerda que nuestra vida tendrá un cambio cuando seamos testigos de su gracia y dirigidos por su poder. La pregunta es: ¿cuántos hemos estado caminando a la par del Maestro? ¿Cuántos hemos estado conociendo más de Jesús? El Señor quiere que realmente este sentimiento de gracia en nuestro corazón, y que permitamos abrir nuestro corazón a ser guiados por Él en todo lo que hacemos, suceda para que el Señor pueda completar la obra en nosotros. Amén. Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Puedes hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.